Miguel Cuevas es el presidente de Cámara Baja. Él era zapatero. Bueno, él lo asume también. Y dice que ahí ya comenzó a hacer buena plata como para que a esta altura de su vida tenga, no es ni siquiera una mansión, una fortaleza en Paraguarí. Toda una cuadra agarra la casa. No siempre se ven fortalezas de esta naturaleza, pero él tiene. Y le pesa la denuncia por enriquecimiento ilícito. La Fiscalía está detrás, fue a inspeccionar la vez pasada 14 propiedades para hacer la evaluación si realmente hubo o no enriquecimiento ilícito. Este es uno de los establecimientos de Miguel Cuevas. Ahí llega la comitiva, que es la que va a entrar. Vean ustedes lo que es el lugar donde está la estancia de Miguel Cuevas. Paradisíaco es el lugar. Paradisíaco. Realmente es precioso. Ahí, cuando él se va a hacer, descansa. Claro. En medio de serranías. serranías. La serranía al fondo. Bueno, este fue el trabajo del Ministerio Público. ¿Por qué es que Miguel Cuevas logra zafar durante tanto tiempo de una imputación hasta ahora, por ejemplo? Miguel Cuevas está... Él tenía varios procesos, o sea, varias investigaciones, no procesos, que fueron archivados porque, según la denuncia de los concejales, él logró llevar estos casos a Paraguarí, donde él fue intendente de Zapucay, gobernador de Paraguarí, y a decir ellos maneja el Poder Judicial. Entonces, él lo que hizo fue llevar todos estos casos a su valle, diríamos. Entonces, con presiones políticas mandó a archivar. Sin embargo, una causa de enriquecimiento ilícito que inició la fiscal Josefina Aguemo es la que actualmente está en proceso, en marcha. Miguel Cuevas recusó a la fiscal en una oportunidad, cuando ya se había hablado de que era inminente la imputación contra él. Entonces él le recusa diciendo que la fiscal tiene parcialidad en el caso. Manifiesta en el caso. Eso se va a la Corte y la Corte dice que no se encontraron argumentos para demostrar eso y rechaza. Le confirman a la fiscal. El expediente todavía no baja de la Corte a la Fiscalía cuando la esposa de Miguel Cuevas ya presenta una recusación por el mismo argumento, y eso es lo que tiene todavía ahora la Sala Penal de la Corte que resolver. Interina esto, el caso fue para la Fiscalía de Irma Llano, quien es la que hizo las intervenciones la semana pasada. La doctora Irma Llano anunció que ella ya tiene casi cerrado el caso. Solamente está esperando informes periciales de los peritos que hicieron la trazabilidad de los bienes. Eso ella dijo que una parte le iban a entregar a fin de mes y la otra parte antes del 10 de junio. Después de eso, ella ya dijo que va a tomar una determinación, o va a archivar la causa por no encontrar elementos o va a imputar. ¿Qué significa la trazabilidad de los bienes? Y ver si sus ingresos, los ingresos de esa época, ¿verdad? No la de ahora, de la época en que compró los bienes, tienen relación con las compras. Si él ganó 100 millones y compró una estancia de 500 millones, ¿de dónde sacó los otros 400 millones? Ahí ese es el enriquecimiento. Ese es el enriquecimiento ilícito. Y eso es lo que se va a ver. Y no pero solamente también, son... Pero qué difícil para el Ministerio Público, porque dentro del enriquecimiento tiene que determinar en realidad de dónde provino. Claro, todo se tiene que... Por eso se hace la trazabilidad del dinero, de dónde... Si él tenía 10 y compró por 20, ¿de dónde sacó esos otros 10? A ver si hizo un préstamo. ¿De dónde proviene el 10 que él usó? Hace el cruzamiento. Es probable que, digamos, se puede probar de dónde provienen, por ejemplo, si compró por 400 y ganaba 100. ¿Y si ¿De él dónde tiene salieron los los documentos ¿De dónde salieron para los probar? 300? Sí. Y si no tiene los documentos Entonces para probar, ya se da la imputación directa. Pero la Fiscalía tiene que tener elementos para sostener de dónde vienen los 300. Claro. Se van buscando varias aristas. Primero, y ahí es donde su declaración aparece de bienes, después se ve cuánto ganó ese año, cuánto gastó. La otra vez Miguel Cueva en la Cámara de Diputados pidió la palabra, habló 40 minutos y empezó a detallar. Dijo, yo en 1993 compré 4 hectáreas y por eso pagué 23 millones. Después compré 10 y pagué 200. Son compré de las ventas, compra-venta. Compré por 500, el otro por 600. Haciendo la suma así ya invirtió con más de 1.000 millones de guaraníes en tierra, y él dice que su casa no es así como se publica en los medios. ¿Y de quién es la casa entonces? No, de él es.
¿Y Pero él cómo dice es que él si no tardó es así? más de 20 años en hacer esa casa que tiene ahora. Que le tardó 20 años porque él compró en 1900 no sé qué cuánto, cuando era zapatero. Él dice que ganó muchísimo dinero haciendo zapatos y sin embargo uno sabe que en la campaña Compostura de calzado. postura de calzado, la gente anda descalza, tiene un par de zapatos. Es un poco los autoconvocados Eso cachadores también, le dicen eso también Merlín. es relativo. ¿Eh? ¿Qué? Los autoconvocados le dicen Merlín por mago. Magia. Y a ver, y el otro es el diputado Tomás Rivas. A propósito, espera, antes de avanzar. Sí. Las dos diputadas, Rocío Vallejo y Katia González, le piden a Cuevas, apartate de la presidencia Sí. de la Por Cámara favor. Baja y encárgate de resolver este problema. Esclarecer, enfrentar, algo hacer, pero no te escudes más, no chicanees más y tampoco seas el representante de esta Cámara. Eso le pidieron, ¿verdad? Claro, porque está llevando la Cámara a ser una Cámara de la vergüenza. Ahora estamos hablando de Cuevas y de Rivas, pero también está Portillo, que está chicaneando su caso hace 1 año y medio, 2. Incluso llevó el expediente a Ciudad del Este y está trabado el expediente, ahora está en Cámara y él ya está acusado, ya se pidió juicio oral para él. La Cámara nunca trató la pérdida de investidura de Portillo. Ahí hay un pacto también político. Cuando en otros casos, en la Cámara de Senadores, cuando saltaron el tema de los audios a González Daer, sin estar todavía imputado, procesado, sus pares ya le retiraron la investidura. ¿Por qué? Por la gravedad de los hechos, porque se comprobó, porque habían audios. Y este caso es el mismo, tráfico de En influencias. este caso es tráfico de influencia, hay audios, Con los audios y todo. se peritaron la otra vez los teléfonos celulares Y daban cuenta que sí y eran. daban cuenta que sí, o sea, pero en la Cámara de Diputados hay un blindaje. O sea, los diputados son, vamos a decir, más cara dura que los senadores, porque los senadores, entre que sí y que no, por lo menos ya fueron sacando algunos de sus colegas que estaban salpicados por hechos de corrupción, ¿verdad? Y ahora mismo, ¿cómo está el caso Cuevas? El caso Cuevas es lo que te dije. La fiscal ahora está esperando solamente los informes de los peritos para cerrar la investigación. Ella dijo que una parte le va a llegar a fin de mes y la última parte le va a llegar antes del 10 de junio. Después de eso, ella tiene que evaluar si realmente hay enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Va a tener que imputar. A ver. Y esto que ella pidió permiso, la fiscal ya no, y asumieron otros fiscales por un determinado tiempo, ¿eso qué tiene que ver en la historia? Ella pidió permiso, pero solamente su permiso vence hoy, el 24. Por unos días nomás. Sí, era. ella el lunes debe retomar sus actividades. Según el informe que dieron a conocer en la Fiscalía General del Estado, ella solicitó permiso de 4 días para hacer un viaje a la Argentina para someterse a unos estudios. Solamente eso se decía. En esa semana quedaron los fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz interinando, porque ella es interina. Ella es interina de Josefina Guemo. Estos están interinando el interinaje otra vez, ¿verdad? Pero es solamente una cuestión momentánea. El lunes tendría que retomar otra vez el curso de la investigación la fiscal Irma Llano. O sea que podría haber una definición más o menos para... Yo pienso la que para el próxima 15, semana. 20 de junio ya tendría que cerrarse. Como te digo, ella está solamente esperando los informes de los peritos, después tiene que evaluar si hubo o no hubo el enriquecimiento ilícito y el lavado de dinero, y de acuerdo a eso, si hubo, imputar, y si no, archivar la causa. Y Mira eso que se ese define ya- en los últimos 30 Mira días. que ese ya estuvo en el archivo, se reabrió nomás. Se reabrió, claro, porque en aparece- Paraguarí, la fiscal ya había desestimado la denuncia y atender que argumentó la fiscal en aquel tiempo. Lo que pasa es que el denunciante nunca se presentó a declarar, como si eso fuera necesario para avanzar en una investigación. Con los indicios es suficiente que la fiscalía vaya construyendo una investigación, Y ¿verdad? es de persecución penal pública, en este caso Exacto. aplica. ¿Y dónde se No, cerró lo ese que- caso? Lo que pasa en es los que juzgados de Paraguarí. sí, no tuvo de otras la fiscal que reabrir. ¿Saben por qué? Porque demasiada presión mediática había. Y también política, ¿sabes qué? ¿verdad? ¿Sabes qué pasó ahí también, Javier? La investigación se había abierto contra Miguel Cuevas. Sin embargo, haciendo ya como hechos nuevos, la Fiscalía encontró que Miguel Cuevas había transferido También. varios de sus inmuebles, de esos inmuebles allanados, a su esposa y a sus hijos de 19, 20 años. Entonces,
¿qué es lo lógico? Un chico que acaba de terminar el colegio, ¿cómo va a mantener, va a comprarse? ¿De dónde va a sacar? ¿De dónde va a sacar el dinero para comprarse Y en una estancia? si ellos no son funcionarios públicos, es lavado de dinero. Claro, y por eso la figura es enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Son una figura que... ¿Te acuerdas la misma historia? ¿Te acuerdas Javier Díaz Verón cómo termina Sí. envolviéndole a sus A los hijos? dos hijos, así mismo. Y es el mismo caso porque al puso final... acciones a nombre de estos chicos. Claro, y que ahora no termina la que no podían investigación. Y comprar. justo Cárdenas no es la misma cosa también. No me acuerdo Sí, muy creo bien. que sí, También, también, la- creo familia. también hay algo de eso. Viene que supuestamente Sí, sí. son suyos, pero están a nombre Sí, de su la familia. Ese es el caso de Cuevas, ¿verdad? Bueno, y Tomás Rivas, el diputado que utilizaba dinero de Cámara de Diputados para pagar el salario a gente, él es el diputado Rivas, Sí. para pagar a personas que eran sus caseros y cuidaban sus establecimientos, ¿verdad? Sí, señor, así mismo. Ellos son Reinaldo Chaparro, Lucio Romero y Neri Franco. Ellos figuran en la lista de funcionarios de la Cámara de Diputados. Chaparro tiene un sueldo de 3 millones, Lucio Romero 2 millones y Neri Franco 3 millones. Ellos son funcionarios de la Cámara, Siguen pero siguen siendo funcionarios de la Cámara, ahora están en la Cámara, pero en su momento se descubrió que ellos estaban en las casas que tenía el diputado trabajando. Uno era chofer, el otro no sé qué hacía, temas... El cuidador. El cuidador, el otro era el chofer, unas cosas así, ¿verdad? Estos fueron imputados todos el 20 de mayo del año pasado. Ese mismo día el caso fue al juez, en ese entonces Rubén Riquelme, quien ahora ya está jubilado, el 22, y el juez le dio una ayudita ahí a Miguel, a Rivas, al enviar el pedido de desafuero a través de un auto interlocutorio. Él debía haber remitido una nota nomás. La nota, si remitía una nota al Senado, a diputados, no pasaba nada. Él sacó por un auto interlocutorio, que es una resolución, y esa fue apelada por Rivas. Eso fue a Cámara. Al llegar a la Cámara, ni bien llegó, al día siguiente Tomás Rivas ya recusó a 2 camaristas. Rapidísimo. Rapidísimo. Cuando entonces los camaristas no pudieron tratar el tema, fue a la sala penal de la Corte. En la sala penal de la Corte estuvo 8 meses, 9 días para ser resuelto el caso. Finalmente se resolvió confirmar a los dos camaristas, la sala penal. Entonces envía otra vez el expediente a la Cámara y entonces ahí aparece Reinaldo Chaparro, uno de los caseros. Recusa a los miembros. Recusa a los 3 miembros otra vez. Era demasiado evidente que era todo Claro. Rivas el que movía Va ahí. otra vez a la Corte confirma a los camaristas, envía otra vez el expediente de Cámara a Cámara. Los camaristas rápidamente, antes que haya otra recusación, le confirman ya a la nueva jueza, que es Leticia Paredes. Cuando estaban enviando el expediente, cuando llegó el expediente a la Secretaría, eso nos contaron ahí, llegó el expediente a la Secretaría, todavía no llegó, la secretaria de la jueza recibió el expediente, todavía la jueza, y ella llegó Inocencio Cuevas. No, Inocencio Cuevas, el abogado de Rivas, recusándole a la jueza. ¿Con qué argumentos? Porque ella ya tomó postura en el expediente y por las resoluciones que dictó. ¿Qué contesta la jueza a la Cámara? Este expediente yo no toqué nunca. Incluso ni siquiera el hágase saber que firma el recibido. Por lo tanto ni el recibido no firmó porque antes no me de puede firmar, recusar por eso. ¿Cómo te va a recusar si ya no hizo todavía ninguna No tomó diligencia? ninguna No firmó el hágase saber, el ahora recibo todavía no firmó y ya fue recusado. Entonces fue otra vez a la Corte le confirmó a la jueza y en ese interín, mientras que estaban recusando a la jueza, Rivas presenta una inconstitucionalidad donde pide que se anule la imputación y el pedido de desafuero porque se quebrantaron sus derechos. Ah, bueno. Y así ya pasaron más de un año. Sí. Pasó. Claro, ya eso fue el año pasado, el 20 de mayo, y ahora el 22 de mayo se destrabó el caso. El 23 se pidió su desafuero, el 24 la Cámara le confirmó que ya estaba desaforado y la jueza ya le fijó audiencia de imposición de medidas para el 3 de junio a Rivas. Y sus caseros deben presentarse el 10 de junio para la audiencia preliminar, porque como ellos no tenían fuero, como ellos son
la parte más débil en este caso, para ellos el proceso siguió. Continúa. A ver, después de lo de la corte es que finalmente se le retiran los fueros, ¿verdad? Claro, el 20 de pasado de mayo, la Corte le rechazó la inconstitucionalidad, le confirmó a la jueza y le envió ya el expediente. Todo rápido. Entonces la jueza al día siguiente envía a la Cámara de Diputados el y pedido. Ahí se trata el desafuero. Y ahí Tomás Rivas dice, yo, como buen ciudadano, pido que se me saquen los fueros. Pero durante un año y un año pataleó para que no se jugando para que así no se y ahora al final claro. había sido... Pero ahí, como te decía, había una alianza política porque llegó el pedido a la Cámara y la Cámara de Diputados no le quiso desaforar. Decían, hasta que la justicia no resuelva el incidente, todos estos temas nosotros no podemos sacarle los fueros. ¿Y ahora qué va a pasar con ese caso? Bueno, ahora él ya fue procesado. Él ya está procesado. Él tiene que presentarse el 3 de junio a las 8:30 ante la jueza Leticia Paredes para la audiencia de imposición de medidas. De acuerdo a lo que le está caratulada la causa, cuando hablamos de preventiva, ¿se tiene que dar indefectiblemente o no? Sí, porque él está por estafa, cobro indebido y otros, ¿verdad? No es un delito, no sobrepasa los 10 años. No va a pedir su prisión, le va a otorgar las medidas alternativas. Este es el mismo caso del exdiputado Ibáñez. Él también litigó 5 años. Ahí la fiscalía tenía todas las pruebas. Y terminó. Y la fiscal Victoria Acuña terminó blanqueándolo. Excepto que exista una obstrucción a la justicia, por ejemplo, tendría que darle medidas. No, pero hasta ahora no se consideró obstrucción, por ejemplo, todas estas chicanas que presentó. No. Obstrucción es otra cosa. En la investigación, acá todavía ni empezó la investigación porque estaba trabado el proceso. Ahora le van a imponer unas medidas. Que se ponerle que no hablar con las víctimas, no acercarse a tal lugar, y si él incumple eso, sí se puede ordenar su detención, pero no creo porque le van a dar medida alternativa. Él va a litigar, va a seguir chicaneando, como te digo, los políticos y los empresarios y algunas personas poderosas contratan abogados que sí tienen, entre comillas, la venia para chicanear, porque la Corte a los abogados que chicanean, que obran de mala fe, los sancionan. Ya. Y vos dijiste que los secretarios sí tienen que presentarse para audiencia preliminar. Los secretarios sí, porque para ellos sí el caso estaba corriendo. O sea que ellos sí pueden irse a juicio oral, por ejemplo, dentro de poco tiempo. Deberían irse claro, este año todavía. Ellos sí. Generalmente es así. Hay casos, por ejemplo, donde, te pongo un ejemplo, Enzo Cardoso. Enzo Cardoso en esta tragada de dinero en el MAC, por ejemplo. Él presentó una inconstitucionalidad ante la Corte que no se resolvió por años y los otros 7 procesados, para ellos siguió el juicio. Ellos fueron condenados el año pasado, en diciembre del año pasado fueron condenados. Y el juicio quedó abierto solamente para Enzo Cardoso, quien ahora va a ir a una audiencia preliminar y posiblemente vaya a juicio. Pero los otros que estaban con él procesados ya están todos condenados. Solo que para él los plazos no corrieron. Y en este caso también. Para Rivas no corrieron, para los otros sí. Los otros ya, vamos a decir que están más avanzados en el proceso y ponerle que antes de fin de año estén condenados. Pero Rivas va a seguir pataleando. Qué bárbaro. Bueno, ahí está. La historia de las chicanas. Son los reyes. Nunca escuché un proceso en tan poco largo. Tiempo. En tan poco tiempo. Qué bárbaro. Bueno, en fin, lo que hace el poder político, cómo le sienta bien a estos estar cerca del poder, porque utilizan esos beneficios que les trae la política para manejar a su gusto y antojo la justicia y en muchos casos sus negocios. Cuando regresemos, detalles de otros temas aquí en Mesa de Periodistas.